Pues bueno, volvemos a empezar una singladura más aquí en la Bitácora con un tema que es bastante importante, aunque en los últimos tiempos con el tema de la pandemia ha quedado un poquito en segundo plano, pero bueno, de todas maneras este gobierno que tenemos ahora mismo actualmente pues está intentando hacer otra reforma de la contrarreforma de la reforma de educación. Vamos a tener un octavo modificación a la ley y entonces, bueno, pues hoy vamos a hablar un poco del informe PISA, que mucho, bueno, les sonará de algo. A principios de diciembre del año pasado pues, se publicó los resultados de PISA 18, correspondiente a España, con alguna anomalía porque una de las opciones que era la lectura no se ha llevado a cabo, pero bueno, antes de nada quiero presentaros a José Manuel Lacasa, que es el director del Instituto F de Investigación Educativa. José Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y bueno, pues para entrar en materia y no meterme mucho más en berroquetos tontos, me gustaría sobre todo, bueno, que comentaras qué es el Instituto F y un poco la labor que hacéis ahí. A partir de ya pues entramos un poco en lo que queremos hablar. Bueno, pues básicamente el instituto somos mi ordenador y yo, o sea que somos poca cosa, pero bueno, pues trabajo para bastante gente desde el punto de vista del análisis educativo y de implementar más o menos reformas que sean compatibles con lo que nos dicen los datos y no solo con la ideología, que es lo que suele mandar en España, desgraciadamente. Y eso es lo que hago. Por un lado, la vertiente principal es hacer análisis de los datos educativos que están disponibles, que en España son pocos y en otros países son bastantes más. En España tenemos PISA y punto, en los otros países tienen PISA y lo que ellos hacen aquí. Nada, apenas hay nada. Es lógico, es normal trabajar con datos de 2012 o 2015 porque lo tienen todo para toda la cuestión de la evaluación. Y la otra vertiente, pues esta conferencia sobre lo que dicen los datos y lo que se debe hacer, porque los políticos tienden a no escuchar, a ver si cuando la gente escucha, pues pueden forzar de alguna forma alguna reforma medianamente seria, que no, pues yo por lo menos no la he conocido, o sea y ya tengo mis añitos. No, la verdad es que no parece ser que esta nueva reforma que se quiera hacer y el procedimiento que se está llevando a cabo sea el más adecuado para variar en este país. Si siempre hablamos de consenso y eso es lo que siempre desaparece y siempre brilla por su ausencia, pero me gustaría que, aunque todo el mundo escucha hablar de PISA y el informe y tal, pues me comentaras un poquito qué es PISA, qué es el informe PISA para ir un poco asentando el tema. Bueno, PISA es un proyecto, la verdad es que es muy ambicioso y a mí particularmente me gusta bastante. Se plantean desde una organización económica, que es la OCDE, eso hay que tenerlo siempre en cuenta, es una organización económica que lo que intenta es medir el impacto de la educación sobre la marcha económica de los países. Entonces, desde ese punto de vista, intentan medir, hacer una especie de comparación de los niveles de tres grandes materias, que son matemáticas, ciencias y lengua, y establecer una forma de compararlo, porque claro, las matemáticas al fin y al cabo son universales, pero no es lo mismo medir los conocimientos de un alumno de español en español que los conocimientos de un alumno chino en chino. O como en otros países, los alumnos que hablan chino pero en inglés, por ejemplo, en Singapur, ¿no? Entonces, como tenían esa dificultad, pues lo que hicieron fue, en vez de medir los conocimientos puros, porque podían variar de un país a otro, porque cada país tiene su currículo, porque cada país tiene su idioma, porque cada país tiene su forma de ver las cosas, es establecer lo que sabían hacer con lo que sabían, que son las famosas competencias. Entonces, lo que plantean es qué sabes hacer tú ante un problema determinado. Y ya está. Entonces, tienes que explicar lo que tú sabes, pero también tienes que saber resolver. Esa es la gran revolución de PISA en cuanto a evaluación. Porque las evaluaciones anteriores, claro, se centraban solo en las matemáticas, porque en matemáticas las ecuaciones las resuelve igual un chino que un español, debería,
Y entonces, pues daba lo mismo. Entonces eran, lo que se llama, en vez de ser competenciales, eran curriculares. Es decir, medían lo que se daba en clase y no lo que sabían hacer con lo que se daba en clase. ¿Vale? El problema entonces, PISA, en ese sentido, es un gran éxito. El problema es que el éxito se les ha subido a la cabeza. Y entonces, ¿cómo podemos medir las competencias y, por tanto, sabemos que lo que estamos viendo son los conocimientos? Entonces, ¿para qué vamos a enseñar conocimientos? Mejor enseñamos competencias. Se le inventó un señor de por allí, ha tenido éxito, me parece muy bien, pero no está demostrado. No solo no está demostrado, sino que además es falso. Además, España es la prueba manifiesta de que eso es falso, porque la bofetada que nos hemos dado en PISA 2018 viene de que hemos dado, en vez de hemos sustituido el currículo por la competencia. Ya está. Eso te iba a decir, porque hemos retrocedido con respecto a las pruebas anteriores. En 3 años hemos ido para atrás. Pero muy para atrás. Sobre todo además, es que... Además, hemos visto que la ley BERT no ha funcionado. Nada. Porque es justo en este tiempo de transición donde se ha hecho esto. Pero ¿tú crees que con la nueva ley, la ley CELA, vamos a ganar algo o vamos a retroceder mucho más? No, yo creo que ya retroceder más es imposible. Es que esto es una cosa curiosa. Es decir, aquí el gran retroceso se produjo en 1990 con la implantación de la LOCHE y que llegó más o menos hacia el 2000. Y desde entonces, pues la educación española no es que haya ido peor, sino que descendió muchísimo en ese momento. No teníamos todavía forma de medirlo bien y por tanto, hay algunas cuestiones que se discuten, pero precisamente porque no teníamos datos. Pero cuando intentas coger los pocos datos que tienes, al final está claro que la LOCHE bajó muchísimo el nivel de educación de este país. Y desde entonces se han ido sucediendo las reformas. Hubo una reforma del PP, que fue la LOCE famosa, la Ley de Calidad famosa de Pilar del Castillo, que no llegó a implantarse porque enseguida llegó Zapatero y la cerró. Luego, una LOE que era un poquito mejor que la LOCSE que había antes, es decir, tenía alguna cuestión que mejoraba algunos aspectos. Es decir, pues, al final, muy poca cosa, pero bueno, algo. Es decir, subió un poquito las que iban peor, bajó un poquito la repetición, muy poquito, todavía insuficiente, etcétera. Y llegó BERT y puso la LOE 11, que no es la 11, sino es la LOE 11, porque sigue con la LOE, pero hace modificaciones a ella, ¿no? Y entonces lo que ha hecho ha sido volver a la LOCSE otra vez. Desesperante, ¿no? Todo lo que habíamos andado a pasitos cortitos, muy cortitos, muy cortitos, muy cortitos, habíamos avanzado en estos 15 años, pues nada, todo para atrás. Y además, lo que es peor, se ha cargado a todas las que lo estaban haciendo mejor. Es decir, teníamos unas pocas comunidades que estaban a nivel europeo y las otras que estaban a nivel cuasi africano. No llegamos a africano. Tenemos dos comunidades. Hay una gran diferencia entre comunidades ya solamente a nivel de España, entre, digamos, lo que sería una franja que cogería prácticamente todo el noreste español con temas de Castilla, León, Galicia, País Vasco, Navarra, sí. Y luego una parte descaradamente inferior que sería Andalucía y Canarias, si mal no recuerdo. Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Valencia, Comunidad Valenciana, Baleares. Andalucía quedaría por medio, Valencia sí quedaría un poquito como una franja, pero quedan como 3 franjas y eso ¿a qué es debido? A esa política de que cada comunidad autónoma pone su currículum, porque definitivamente el mayor peso curricular lo pone las comunidades autónomas, si mal no recuerdo. Sí, es decir, lo que es evidente, vamos a ver, yo te pongo un ejemplo práctico. Un chaval está estudiando en Madrid y se va a Sevilla a estudiar un año, básicamente repite curso, sin repetir curso. Es decir, si pasa de segundo de la ESO a tercero de la ESO, en tercero de la ESO en Sevilla vuelve a dar lo que estaba dando en segundo. Es decir, llevan un año de retraso. Cuando tú vas a PISA, llegas, ves Andalucía, y efectivamente Andalucía está 30 puntos por debajo de Madrid,
hasta 2015. En 2018 ya cambia la cosa, ¿no? Pero en 2015 estaba 30, 40 puntos por debajo, es decir, un curso. Y Canarias estaba a 70, es decir, 2 cursos. ¿Y eso por qué? Pues porque el currículo es menos exigente. Lo que das en Madrid en tercero, pues lo dan en Sevilla en cuarto. Y así con todo. Sí, pero ahí debería bueno, pero yo que debería intervenir, o sería una misión importante, el papel del ministerio como organizador un poco de las materias, ¿no? Claro. Porque si tenemos un ministerio que delega funciones y después resulta que tenemos lo que tenemos en los ámbitos ideológicos, pero en las materias curriculares no me meto porque no tengo las competencias, al final, ¿para qué tenemos aquí un ministerio y 17 consejeros? Bueno, pues eso, como tenemos un ministerio, llega y con la ley Wert dice, vamos a intentar armonizar un poco el desastre del currículo. Y entonces coge y mete un currículo nuevo por competencia. Y la caga. Básicamente, ¿por qué? Porque lo hace mal, porque no tiene ni idea de la cuestión técnica. Entonces tú coges, te haces un currículo que es más bajo que el que teníamos antes. Entonces, los que estaban abajo con ese currículo suben un poquito. Pero los que estaban arriba, al poner el nuevo currículum, se la pegan. Es que han bajado 30 puntos. Oye, o sea, Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja se han ido al garete. Y además con una ley de su propio partido. José Manuel, me da que pensar en varias cosas. La brecha, el tema de género, el tema inmigrante y un tema que aquí no se refleja en los estudios de PISA, pero yo creo que a lo mejor, no sé, si tú ves por algunos indicios, el tema de altas capacidades y de trastornos. Altas capacidades como alumnos que estarían en la parte alta de la curva de Gauss, las mejores notas, y los trastornos que estarían en el lado opuesto. ¿Cómo se ve estas tres cosas que en principio deben de ser independientes, pero que de alguna manera pueden tener algún tipo de relación? Por ejemplo, en el género, en el tema matemática se va acercando más la brecha entre chicos y chicas. Las chicas quedan un poquito por detrás, pero se va reduciendo. El tema de los inmigrantes, he visto que en cualquier país, incluso en España, pues el nivel queda muy por debajo de la media nacional. Se quedan 30 o 40 puntos. ¿Cómo afecta esto al sistema educativo? Al final, ¿qué veis vosotros a la hora de estudiar estos datos? Vamos a ver, es que son temas muy complejos en los cuales PISA mide a medidas. Vamos a empezar con la inmigración. O sea, la inmigración depende de dónde te viene cada uno y cómo te viene. Entonces, eso es algo que el sistema educativo apenas puede paliar, porque es que le llega y ya está. El problema está con los inmigrantes de segunda generación. Es decir, los nacidos aquí, hijos de inmigrantes. Es decir, esos teóricamente parten con las mismas condiciones que cualquiera que lleva aquí 20 generaciones, en principio. Y PISA demuestra que no es así. Entonces hay países donde los inmigrantes de segunda generación tienen más nivel, pero es raro, es decir, son países, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Países árabes productores de petróleo. Claro, hay mucha gente que llega allí que son técnicos con un nivel muy grande, entonces sus hijos pues, rinden mucho más. Pues pasa en 4 o 5 países. Hay países donde más o menos están igualados. Países, es lo general, donde los inmigrantes tienen peores resultados. Yo hice un estudio con 2009, cuando estábamos en plena ola inmigratoria, utilizando solo los inmigrantes hispanoamericanos. ¿Por qué? Porque no tienen el hándicap del idioma. Es decir, no es lo mismo que te venga un marroquí que te venga un peruano, porque el marroquí además tiene que aprender el idioma y el peruano ha nacido con él. Entonces, teóricamente, esa parte se quita. Entonces, uno veía que un chaval, pues es un peruano, argentino o ecuatoriano, que es lo que más tenemos, colombiano, venezolano, que ahora están llegando más, pues tiene un nivel de 350 puntos, 400 como mucho. Y en España estamos cerca de los 500. Es decir, aproximadamente 3 cursos de diferencia. ¿Vale? Entonces, el chaval que llegaba aquí con 12, 13, 14 años,
cuando llega a PISA, como si no hubiera llegado, es decir, ha repetido 2 veces, etcétera, porque el nivel era muy bajo. Y entonces el sistema apenas puede hacer nada por él. Pero los que habían llegado a 10 años, con 10 años ya estaban un poquito mejor que los que habían llegado con 13. Y los que habían llegado con 6 años estaban un poquito mejor que los que habían llegado con 10. Y los que habían llegado con 3 años estaban un poquito mejor. Es decir, a medida que estaban en un sistema mejor, el sistema sí conseguía irlos elevando y ir mejorando su rendimiento. Ahora, eso tiene un límite, es decir, siempre hay un gap de 20, 15, 20 puntos, incluso para los chavales hijos de inmigrantes que habían nacido aquí. ¿Por qué se produce? Pues porque tienden a ir a centros peores, ese es el gran hándicap de nuestro sistema educativo, que no cierra los centros malos, porque si sus padres tienen menos nivel cultural, menos recursos a la hora de buscarse las castañas en el colegio, hay una serie de cuestiones que intervienen. La que es evitable es precisamente que vayan a centros peores que los centros que los nacionales. Pero en ese sentido no hay diferencias entre los chavales cuyos padres no tienen un nivel bajo de estudios y los inmigrantes. Es decir, tienen más o menos el mismo nivel. Lo que les pasa a los inmigrantes es que están en la franja de padres con bajos niveles de estudio. El problema es que nuestro sistema educativo tiene una trampa, que luego si quieres hablamos de ella cuando lleguemos al tema de la equidad, el que consigue que eso sea muy importante y extremadamente injusto. Pero te digo que ese es un problema secundario que es muy largo de explicar y que luego si quieres hablamos. Oye, porque el tema educativo, el tema de colegio concertado, colegio público, colegio privado, en este país siempre estamos con ese debate y no hay forma de eliminarlo, porque parece ser que alimenta el morbo de la ideología, del tú y más, pero por ejemplo me ha parecido extraño que, por ejemplo, en un país como Inglaterra, apenas, bueno, hay colegios públicos, pero hay más colegios concertados que públicos. ¿Cómo es eso cuando es un país socialista, bueno, por referencia y por nacimiento? O sea, tienes una lógica. No es exactamente así. Es que ahí no es equiparable a España. Yo no conozco del todo el tema de Gran Bretaña, pero no es equivalente. Es un tipo de gestión y no como aquí, que son dos redes totalmente separadas. Es distinto. Y luego allí tiene una tradición de la privada muy grande, pero es distinto. Lo único que se parece un poquito al español es el americano, porque allá las charter schools sí son muy parecidas a los colegios concertados de aquí. De Gran Bretaña no está claro. Te digo que es una comparación un poco difícil. Entonces, ¿cómo ves tú que la posible solución? Como hablabas tú bien de que había centros que no funcionan, que al final se demuestra que ya no es problema tanto del alumno como del centro, que funciona mal o que no da el rendimiento para que los alumnos funcionen. ¿Cómo se soluciona eso? Porque lo que te dicen en más de un centro escolar, más de un equipo directivo, es que, hombre, que ellos lo hacen muy bien y que si eliminas eso estás favoreciendo a otro tipo de escuelas y estás perjudicando a la pública. Vamos a ver, centros malos hay en la pública, en la concertada e incluso en la privada. Es decir, lo que pasa es que en la privada los malos tienden a cerrarse. De hecho, es que en la privada los malos hacen un papel distinto. Es decir, recogen alumnos malos de familias medianamente composibles y lo que hacen es conseguir que lleguen a selectividad. Y luego allí se estrellan o no y ya está. Es decir, son una especie de pseudoacademias. Son un centro que cogen en bachillerato y los cogen y los atacan mucho y los tienen muy cerca. Entonces, claro, son alumnos que ya han fracasado en la ESO o van muy mal en la ESO y entonces, claro, pues intentan que lleguen a selectividad. Y en un colegio normal no habrían llegado, porque se pierden, porque tienen sus dificultades, por las razones que sea, porque ahí hay toda la variedad que uno quiera de problemas, ¿no?
Entonces, pues hacen su labor. Entonces, ¿esos son malos? Bueno, claro, sí, que en cuanto a resultado y esperanza de resultados son malos, pero es que tienes ahí una selección de chavales que ya sabes que están mal. Entonces, lo mismo lo que hacen son milagros. No lo hacen tan mal. Y luego, en públicos y concertados, pues como no dependen del todo de la demanda y no hay una información real, pues ahí están, abiertos, y hay sitios donde, por ejemplo, yo soy de un pueblo del sur de Toledo, y el único instituto que hay para 7 pueblos es horrible. Horrible. Entonces lo que hace es condenar al fracaso escolar a todo bicho viviente que haya por ahí. Bien. Ahí no hay ni competencia, no sé qué, simplemente que el centro es malo y le permiten ser malo. ¿Cómo se arregla? Pues con evaluaciones serias y planes de mejora. Incluso, si no hay remedio, si hay 3 planes de mejora y ahí la cosa no mejora, hay que cerrar. Cierra el centro, se vuelve a crear de nuevo y ya está. Bueno, eso es una herejía aquí en España, pero es así. Casi imposible eso en España. Oye, avanzando, hemos hablado antes de la equidad. ¿Nuestro sistema educativo integrador tiene equidad o tiene mucha discriminación? Vamos a ver. El problema cuando hablamos de equidad es que hablamos de la equidad política o hablamos de la equidad de verdad. Entonces, si hablamos de la equidad política, vamos a ver, llevamos aquí no sé cuántos años con la equidad arquitectónica, que llamo yo en plan de coña. Es decir, la famosa intracentros. Es decir, que hay más diferencias dentro de los centros que fuera de los centros. Es decir, que entre un centro y otro. ¿Por qué? Porque nos tenemos a todos metidos en un centro, en el mismo edificio. Es decir, la diferencia allí está, por ejemplo, con Alemania, con Francia, con lo que sea. ¿Por qué? Porque en Alemania y en Francia a los 15 años los que van a bachillerato van a otro centro. ¿Vale? Simplemente. Es decir, se cambian de edificio. Y entonces cogen y dicen, uy, la entre centros es mucho más alta que dentro de los centros. ¿Por qué? Porque has reunido a todos los buenos en el bachillerato y has dejado a los que no son tan buenos en otro centro. Es decir, es puramente arquitectónico. Aquí en España, si tú haces la intracursos, es decir, si estás en cuarto, en tercero, es decir, si has repetido o no, somos los campeones del mundo. Es decir, simplemente, si los de cuarto de la ESO fueran en otro edificio, nosotros seríamos los más desequitativos del mundo. Contando todos. ¿Qué estupidez de equidad es esa? Bueno, pues llevamos con ella 15 años dando la tabarra con el tema. Dice que no, es que eso no sirve para nada en España, porque aquí todos están en el mismo edificio. Ya está. Pues bien, pero eso no significa nada. ¿Qué importa para el sistema educativo que den la clase en un edificio separado o en uno junto? Nada. Cero. Lo importante es otra cosa. La otra, pues mira, tanto que decían de la LOCSE y la LOE y las leyes socialistas, pues lo que conseguían, han ido consiguiendo es que cada vez haya más diferencias entre los mejores y los peores. Bueno, pues la LOMCE lo que ha conseguido, que es teóricamente derechas, nada, ha reducido eso muchísimo. ¿Cómo lo ha conseguido? Haciendo que todos los mejores saquen peores resultados. Pues muy bien, gran éxito. Es decir, es la equidad a la mexicana. En México es el sistema más equitativo del mundo. Todo el mundo estudia para ser barrendero. Da lo mismo que necesiten médicos, ingenieros, esas cosas. No todo el mundo estudia para ser barrendero. Todo el mundo tiene una media de 400, todos felices alrededor de los 400. Bueno, con 400 en cualquier país eres barrendero. Yo lo siento. Si necesitas un médico, necesitas tener tíos de 600 y 700. Si necesitas ingenieros, necesitas tener tíos de 600 y 700 puntos. Bueno, pues México les niega esa posibilidad. Eso sí, no tiene gente de 200. Que ya no se sabe para qué puede ser, para morirse de hambre o algo así. Pero, es decir, esa equidad es absurda. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que la OCDE es una organización económica y entonces se decidió medir todas las cuestiones de equidad como si fueran cuestiones de dinero. Entonces, hay una cosa muy importante ahí y es que la educación no implica que si yo la tengo, tú no la tengas. Se puede compartir, no es un bien económico. El bien económico es aquel que si lo tengo yo, tú no lo tienes. Por ejemplo, el dinero. Entonces, tú no puedes medir la equidad con el mismo número que si estás midiendo el dinero. Es decir, porque... Eso, José Manuel, lo puedo entender, bueno, con todo respeto hacia países como México,
o de esas características donde deciden bajar el nivel abajo del todo, pero en países llamados primer mundo, como pudiera ser España y Occidente, aunque siempre estamos que somos la tercera o cuarta economía europea con unos criterios mucho más avanzados, que estemos a verlas venir y llevamos ya no 15, sino 40 años de lo que tenemos de democracia y que este problema no se ha solucionado, ¿a alguien le interesa no solucionarlo? No, no, es que no, yo no creo que sea interés sino incapacidad. Yo pienso que es incapacidad, simplemente. Es decir, las cosas son así, las cosas vienen de lejos así y ya está. Yo recuerdo cuando hicieron una comparación entre el analfabetismo en España a finales del 19 y el fracaso escolar en España en principios del siglo XXI. Y resulta que había cierta correlación. Y entonces uno lo veía y decía, uy, fíjate, es que, claro, es el sustrato español que sigue allí, de la Andalucía profunda, de Extremadura, de tal. Y entonces uno cogía y se iba a las evaluaciones que se hicieron durante el franquismo, que existen, estudiar, y están por ahí publicadas y tal, lo que pasa es que hay que buscarlas. Y las que se hicieron justo al empezar la LOCSE, es decir, hacia 1990, y resulta que la correlación no existe. ¿Cómo es posible? Pues muy sencillo. Cuando no había escuela o la escuela era muy débil, el sustrato que tiene la propia región es muy importante. Cuando tú tienes una escuela fuerte, que es la que hemos tenido a lo largo de casi todo el siglo XX, la escuela lo que hace es ir limando precisamente los condicionantes socioeconómicos y ir cogiendo meritocráticamente a los mejores, vengan de donde vengan. Es lo que hace una escuela fuerte. Pues eso es lo que tuvimos aquí hasta 1990. En 1990 llegaron los listos y ¡zas! Fracaso a la meritocracia, y aquí lo que vale es el igualitarismo. ¿Qué ha hecho eso? Que todo el sustrato que había debajo vuelve a salir. Pero eso no quiere decir que eso sea así por narices. No, es así porque nos hemos cargado la escuela. Hemos hecho una escuela débil en vez de una escuela fuerte. Cuando tienes una escuela fuerte, lo reduces. Cuando tienes una escuela débil, haces que el sustrato vaya por encima. Es decir, por tanto, mande. Que esa es la clave de la equidad española. Es decir, ¿por qué somos los peores en equidad del mundo? Por lo menos hasta 2015. En 2018 hemos bajado algo, precisamente porque hemos subido a los buenos. La equidad real es aquella, la primera, la más importante, no es si hay unas diferencias hacia acá o hacia allá, no, es si tus características personales de las cuales no puedes escapar deciden o no deciden tu papel en la escuela. Y en eso tienes que descontar la inteligencia, porque la inteligencia, eso es algo que nos cae genéticamente por lotería y por historias, y esa, es decir, no, en esa no puedes escapar. Tú no puedes tener más inteligencia por mucho que quieras. Tú puedes trabajar más, pero no tener más inteligencia. Pero todas las otras características en la escuela no deben tener importancia. ¿Cuáles son esas? La raza, el lugar de origen, la familia de la que vengas, por supuesto, cualquiera de los otros derechos humanos, tipo religión, etc. Eso es lo que no puede existir. Una diferencia en esos factores. Y en España, precisamente, lo que tenemos es la diferencia más grande del mundo en un factor en concreto, que es el económico. No económico, sino social. Es decir, lo que marca cómo lo vas a hacer en la escuela lo decide el nivel de estudios de tus padres. Esa es la equidad de verdad. Es decir, que no haya diferencias con respecto a tu origen social. Pues lo que hace PISA, y no lo hace en 2018, pero lo he hecho hace un rato, te lo puedo contar. Por lo menos hasta de 2000 a 2015, según iba avanzando el peso de la LOCSE y el igualitarismo, en España partíamos de una situación igual a la europea, es decir, que la probabilidad de un alumno de repetir o de ir peor en la escuela, es decir, en nuestro sistema repetir, dependiendo del nivel de estudios de sus padres, era muy bajo. La relación era casi igual, era menor de 2-1.
por decir, como esto es unos ratios como las apuestas, ¿no? 2-1. Es decir, como si te pagaran, como las apuestas a los caballos de los ingleses, es decir. Entonces, a lo largo de los años, desde 2000 era prácticamente un poquito menos de 2-1, hasta 2015, en 2015 era 10-1. Es decir, la probabilidad de un chaval de repetir por con respecto a que sus padres hubieran estudiado o no, era 10 veces mayor en el chaval cuyos padres no habían estudiado. Pero bueno, eso hasta cierto punto era muy alta, pero bueno, podía tener su lógica. El problema es que cuando metemos otro factor y es igualdad de rendimiento, es decir, a igualdad de rendimiento, ¿qué probabilidades tiene de repetir? Es 5-1. Eso quiere decir que un chaval que sabe exactamente lo mismo que otro chaval, pero un chaval, sus padres no tienen estudios, y otro chaval, sus padres tienen estudios universitarios, la probabilidad de repetir del chaval cuyos padres no han estudiado, pero sabe lo mismo que el otro, es 5 veces mayor. 5. En 2018, 4. Hemos mejorado un poquito, pero sigue siendo altísima, la más alta del mundo. ¿Esa es la equidad de verdad? Bueno, pues esa no la hemos tragado, nadie habla de ella. Los únicos que están empezando a hablar ahora son los de Save the Children. Gracias a Dios, un poquito y tal. Pero aquí en España no se habla para nada de esa equidad. Ahí me he leído últimamente 6 o 7 trabajos de los últimos 3 años. No existe esa... Y me imagino que a eso que tú estás comentando, otro factor que podríamos unir también, porque bueno, yo lo conozco muy de cerca y lo he vivido y lo he conocido, es el tema de las altas capacidades y el tema de los trastornos. Porque en ese sentido, al margen de lo que tú estás diciendo, de que tanto los padres tengan esa base, digamos, de aprendizaje ya universitario o no, luego le unimos al chico el desconocimiento de un trastorno o las altas capacidades que dentro del sistema educativo español se pierden. Si yo siempre he dicho que el sistema educativo español está trazado para los que están dentro de la media, pero los que están fuera, esos van a sufrir por todos lados. Entonces me imagino que estos factores también contribuirán de alguna medida a esa diferencia de equidad que estás comentando, o me lo imagino. Vamos a ver, por un lado, los chavales con problemas. Los chavales con problemas, PISA apenas, o sea, son excluidos habitualmente de PISA cuando tienen una cuestión relativamente grave. Lo que voy a decir ahora es políticamente incorrectísimo, pero yo lo siento mucho, es así porque yo miro datos. Y estos datos a mí me han llegado, no puedo dar casos concretos porque todos los datos que me han dado así tienen una cláusula de confidencialidad. Por lo tanto, no voy a decir comunidades, no voy a decir tal, he trabajado con muchas. Cuando me han pasado los datos de evaluaciones internas de las propias comunidades, los microdatos, no lo que sale de los informes, sino microdatos, es decir, alumno a alumno, y estaban identificados los alumnos con necesidades educativas especiales, no superdotados, sino todos los demás, porque en España los necesidades educativas especiales son todos, es una cosa curiosa, pues los chavales estos que tienen problemas motores, ceguera, sordera o problemas intelectuales, todos esos chavales están integradísimos, pero sus resultados son catastróficos. Catastróficos. Se les está pegando una puñalada por la espalda constante. Y eso no era así hace 25 años. Es decir, eso lo ha causado la supuesta integración. La supuesta integración lo que hace es que tengan una primaria muy feliz y muy contenta, en la cual se les está quitando toda posibilidad de ganarse la vida por sí mismos. Cuando llegan a la ESO, que llega el momento en el que los chavales con esa edad es cuando empiezan a notar las diferencias, a hacer no sé qué, y ser extremadamente crueles, es así, les pegan, es decir, les dan de lado. Pero el problema es que aunque les den de lado, además tienen un nivel educativo infinitamente inferior a ellos, por lo tanto no pueden valerse por sí mismos. ¿Y qué ha pasado? Que no llegan nunca a la universidad, no llegan a la FP, no llegan a ningún sitio. Es decir, los convertimos en dependientes. No hay nada peor que puedas hacer. Nada peor. Y ahora quieren además hacérselo a los ya extremos. Es decir, como está pasando ahora mismo. Porque ya podíamos entrar directamente a lo que estás diciendo con el tema del acoso en el sistema educativo.
porque efectivamente estos que estamos hablando son aspirantes número 1 a sufrir acoso desde el primer día hasta el último. Pues, primero, son aspirantes al acoso, pero incluso si corregimos el acoso y hay un buen plan de prevenir el acoso, no son acosados, pero son dejados de lado. Porque a los 13, a los 15 años los niños son ovejas. Es decir, ese periodo es así. Y entonces, ¿qué pasa? Es decir, estoy pensando ahora mismo, una madre tenía 2 hijas y una de ellas tenía este problema y muy feliz metiéndola en el mismo curso que su hermana y tal. Cuando ha llegado a los 13 años, pues cuando invitan a salir, a la que no invitan nunca, no se acuerdan nunca, es la otra. Y la están dejando sola. Ya decía la madre, qué error cometí con esto, porque sí, la han tratado igual, ha estado siempre con las mismas, pero cuando ha llegado a esta edad, nada. Yo lo digo muchas veces, estamos cambiando, con ese sistema de integración, estamos cambiando una felicidad de 5 años de los niños por todo su futuro, y normalmente la media española está cerca de los 80 años, es decir, por un futuro de dependencia, infelicidad, estamos haciéndolo mucho peor. Solo porque en 5 años sean teóricamente felices, que no tengo yo muy claro que de otra forma no lo fueran. No, pero es un problema que efectivamente está ahí, que hay movimientos para intentar sacar esto adelante, pero evidentemente por la clase política, incluso por parte, no todos, pero por parte de cierto profesorado, que pone muchos pegas, muchos reparos, porque claro, yo entiendo que 30 alumnos, 25 alumnos, 20 alumnos en una clase, cada uno con su temática particular, es una locura. Pero evidentemente tenemos que hacer la escuela. Yo siempre he dicho, y lo vuelvo a decir, se habla mucho de inclusividad en la escuela, pero la escuela no es inclusiva, al contrario, lo estamos demostrando, la escuela es totalmente desinclusiva, hecha de afuera a quien le interesa. Entonces, eso hay que cambiarlo de alguna manera y evidentemente si tiene en la mano la herramienta que son los políticos, y en este caso este informe para poder ver estas cosas, pues queda clara de que esto no funciona adecuadamente. Por un lado ese, y por el otro tenemos las altas capacidades. Vamos a ver, PISA sistemáticamente se niega a medir la inteligencia. Es absurdo, es decir, sabemos que la inteligencia es el factor fundamental, individual, que explica gran parte de los resultados. Es decir, explica más o menos el 25%. Es decir, PISA lo que más insiste y mide, porque es una organización económica, ya lo digo, es medir el sustrato social. Y entonces siempre dice que el sustrato social, es decir, el índice socioeconómico y cultural, es el famoso mantra, ¿no? Es decir, las condiciones socioculturales, nivel de estudios de tus padres, nivel de riqueza de tus padres, cosas de estas, ¿no? También mide si tienes libros en casa, los números de libros en casa, etcétera. Un mejunje bastante completo, está muy bien. Entonces, eso explica el 15% de la variación de los resultados. 15, es decir, te deja sin explicar el 85. Bueno, pues es el factor más importante que mide PISA. Por tanto, estamos muy a ciegas en cuanto a qué es lo importante. Por ejemplo, PISA mide el número de horas de estudio y resulta que cuanto más estudias, peores resultados sacas. Y además en muchos países. Claro, eso no tiene lógica. ¿Por qué? Porque le has quitado un factor fundamental, que es la capacidad intelectual del chaval. Entonces, el chaval que tiene mucha capacidad intelectual, cuando tienes un sistema bajo, no estudia nada porque no lo necesita. Sí, no, está claro. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que eso sabemos que explica el 25%. Y además explica parte de lo que explica el otro factor, que son los factores sociales. Es decir, más o menos sabemos que el 25% lo explica la inteligencia y el 10% el condicionante sociocultural. ¿Vale? Oye, 10, 8. Y para ir terminando, tampoco quiero hablar mucho el vídeo, con tu experiencia personal, con esos datos, esos microdatos que comentabas antes y esa documentación, esa información que llegas, tú como lector de los datos, como persona que los trabaja, ¿dónde crees tú, aunque has tocado algunos temas, pero dónde crees tú que, a modo de resumen, debería, tanto por un lado, la OCDE centrar más el tiro? Evidentemente creo que tú lo acabas de decir mucho, dejar el tema económico y bajar un poco más a lo que es el tema social y realmente la realidad. Y a nivel de autoridades españolas, como dejarnos ya de gilipolleces, de que yo entro, cambio un poco mi ley, llega al otro, pone la suya y que realmente haya un consenso real. Pero ¿cómo se consigue ese consenso?
Vamos a ver, yo soy enemigo de los consensos políticos españoles. Es decir, yo cuando empezaron a decir lo del pacto por la educación, yo dije, no, ese pacto no, porque ese pacto lo que hace es cimentar lo malo. Es decir, si ya sabemos que esto no funciona, ¿para qué no vamos a poner de acuerdo en aplicar algo que no funciona? No, lo que tenemos que buscar es el consenso sobre la ciencia, sobre los datos, sobre las buenas prácticas, etc. Y cuando ya tengamos eso claro y nos hayamos puesto de acuerdo en qué es lo que queremos, entonces coger y decir, vale, entonces ahora consensuamos eso. Ese es el camino lógico, pero el consenso para saber, para dejar para siempre algo que no funciona, déjate de consensos. Entonces, hagas estudios, mírese los datos, véase qué funciona, qué no funciona y vamos a ver qué es lo que se consigue. Porque los políticos tienden a aplicar la ideología como religión, es decir, o como magia, por decirlo. Es decir, como esto es mi ideología, esto va a funcionar. Por ejemplo, yo quiero conseguir que no haya grandes diferencias entre los alumnos. Y entonces, yo decido que como de lo que se trata, ese es el objetivo, pues el medio para conseguirlo es dando lo mismo a todos los alumnos. Pues no. ¿Por qué? Porque hay un chaval que tiene más dificultades y otros que tienen más capacidades. Y ya está. Entonces, tú lo que tienes que hacer es dar más al que menos posibilidades tiene. Lo mejor es darle a todos lo que cada uno pida. Eso sería lo mejor. Pero como en este mundo eso no se puede, pues, es decir, ¿cómo aplicando una política igualitarista consigues más desigualdad que aplicando una política que sea compensatoria? ¿Eso cómo se hace? Primero, midiendo bien las cosas otra vez, porque no podemos depender de PISA, porque PISA nos dice muchas cosas, pero hay muchos factores que PISA no puede entrar. Es decir, después de la crisis económica de Zapatero y de la que va a venir ahora, la tendremos que bautizar Sánchez. Pero PISA no consideraba si un tío estaba en paro, ¿no? Porque no es su labor y porque es un problema que es nuestro. Es decir, no hay país que tenga unos niveles de paro en Europa como tenemos nosotros. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues una evaluación nuestra tendría que haber preguntado si el padre estaba en paro o no. Eso no te lo va a preguntar. Y entonces podríamos ver el efecto de la crisis económica sobre los chavales. Pero con PISA no podemos, porque PISA, en su nivel socioeconómico, apenas cambia que un tío esté en paro o no. Es decir, uno es el director del Corte Inglés y 3 años después se queda en paro y para PISA es lo mismo, sigue siendo director del Corte Inglés. Pues me parece que en su casa han cambiado las cosas un poquito, ¿eh? Sí. Un poquito. Y eso es lo que no se ve cuando salen los medios de comunicación, cuando se dice ha salido el informe y se hacen estas cosas. Bueno, José Manuel, yo te agradezco que hayas estado con nosotros aquí en la bitácora. Dejaré el acceso a vuestra web en la descripción para que aquella persona que esté interesado en contactar con vosotros o incluso ver lo que hacéis, bueno, pues que tenga la información y acceda a ella, como siempre hacemos con todos nuestros invitados. Y nada, agradecerte que hayas estado con nosotros, tu disposición a colaborar. Nada, a vosotros por contar conmigo. Venga. Muchas gracias. A ti, hasta luego, Paco. Bueno, amigos, espero que esta entrevista con José Manuel en la casa os haya gustado, ha sido de vuestro agrado. Este informe PISA os haya aclarado un poquito más las cosas. Dejaré la parte de la descripción del vídeo, dejaré los accesos a la página web, tanto del Instituto F de Investigación Educativa y su blog. Y espero que lo que hemos comentado aquí hoy pues, os sirva de algo o os haya gustado. La semana que viene seguiremos con más vídeos y solo me queda despedir de vosotros y deciros que seáis felices y hasta la próxima.